Ahora vamos a presentar al siguiente ponente, que es patrocinador oro en este congreso. Es el señor Ignacio Díaz Marroquín, director de operaciones del Grupo Sanitario Fisión. Las pruebas biomédicas que diagnostican lesiones o secuelas. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Díaz, soy el director de operaciones del Grupo Sanitario Fisión. ¿Se me oye bien? Sí. Y vengo a hablaros de algo tangencialmente distinto, por supuesto relacionado, pero tangencialmente distinto con lo que hasta ahora hemos visto, ¿no? Hemos visto gran incidencia en la educación, hemos visto gran incidencia en la prevención. Bueno, yo vengo a hablar de qué pasa después del accidente. ¿Qué pasa con los lesionados, sobre todo enfocado en los leves, después del accidente? Decía María que era complicado hablar, y es verdad, ¿eh? Es complicado hablar con el jaleo. Así que si os parece, no me enrollo mucho y en cuanto... ¿La tienes? Sí. Bueno, pues si queréis os sigo comentando un poco en qué voy a centrar mi presentación. Es decir, estamos hablando de un nuevo paradigma a la hora de valorar y a la hora de declarar la lesión leve, sobre todo el latigazo cervical. O sea, el latigazo cervical, como ahora veremos, es la patología, es el síndrome, voy a llamarle patología por seguir el razonamiento, es la patología más frecuente en los accidentes de tráfico, en general, por supuesto en los leves, ¿vale? El latigazo cervical, antes mostraba, la subdirectora de la DGT mostraba un dato que yo también voy a mostrar, que en el año 2017 hay 130.000 lesionados leves, de los cuales ya veremos que casi el 80% son latigazos cervicales. Es evidente que todos, o sea, el latigazo cervical es una lesión que por supuesto que existe, que digamos que hay ciertos estamentos que lo siguen poniendo en duda permanentemente, pero es una realidad que existe, pero es una patología que tiene muy poca luz, tanto en el diagnóstico como en la detección, como en el tratamiento adecuado, como en el seguimiento evolutivo. Sobre todo es francamente difícil considerar desde el punto de vista puramente asistencial el momento de la alta clínica. Bueno, mi ponencia va en relación a precisamente esto, ¿vale? Yo es que soy de Mac, he visto lo de Windows y me ha entrado un poco así por la espalda. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues como os adelantaba, la verdad es que ya os he contado media presentación, pero me perdonaréis que lo repita ya con gráfico, ¿vale? Realmente estamos creando un nuevo paradigma en la valoración, el diagnóstico del latigazo cervical. Vamos a ver, que ahora que voy a fallar voy a hacer... Vale. Decía que este número lo dijo hace escasos 10 minutos María Cruz Lindón, ¿vale? Hay 130.000, en el año 2017, hay 130.000 lesionados leves en España, ¿vale? Fijaros, esto, Grupo Sanitario Fisión, que es la compañía en la que trabajo, con una base de cálculo bastante elevada, alrededor de los 40.000 lesionados anuales, ¿vale? Determina, según su base de datos, que casi el 80%, el 79% de la lesión cervical leve es latigazo cervical, ¿vale? Fijaros, bien, ¿cómo se diagnostica el latigazo cervical en España? Bueno, pues la ley actual, la ley 35, que fue aprobada, la ley 35 de 2015, nos dice que el latigazo cervical se diagnostica única y exclusivamente en base a la manifestación de dolor del lesionado. O sea, no tiene rastros fisiológicos, no puede
apreciarse en una prueba por imagen, en una prueba diagnóstica por imagen, con lo cual simplemente la manifestación de dolor por parte del lesionado ya es motivo suficiente para que aparezca en un informe de urgencias y los consiguientes informes médicos de tratamiento de la patología. Vamos a ver, estamos diciendo que 100.000 latigazos cervicales en España tienen una objetividad de diagnóstico tan grande, tan enorme. Oye, esto hay que pensarlo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos avanzar en esto? O sea, es decir, sabemos que basta la manifestación de dolor para que así sea declarado un latigazo cervical. Bueno, nosotros, y lo que vengo a presentaros es algo que hemos pensado y que estamos trabajando ya muy profundamente y desde hace tiempo para arrojar luz sobre este tema, ¿vale? Es el sistema, el mercado necesita una herramienta que objetive, que sirva para objetivar el daño en lesiones leves, sobre todo el latigazo cervical, ¿vale? Y sobre todo la evolución. Vamos a ver cómo está evolucionando el lesionado dependiendo de la de la terapia que esté recibiendo, o dependiendo incluso de la asiduidad con la que da esa terapia. Empecemos a conocer cómo evoluciona el tratamiento de este tipo de lesiones. Bien, lo primero que hay que hacer es cargarse de prestigio, tener un estudio con la suficiente consistencia académica como para que realmente las conclusiones que resulten de él sean lo suficientemente sólidas y estables, ¿vale? Publicar muchísimo en todos los foros internacionales, porque el área de la biomecánica humana está bastante desarrollado desde hace mucho tiempo, no hemos inventado nada. Todos hemos visto a Cristiano Ronaldo moviéndose y haciendo videojuegos con estudios biomecánicos de pruebas por imagen. Bueno, pues lo que está muy poco desarrollado es en la aplicación a lesiones. Bueno, pues en este tema, como está muy poco desarrollado, hay que publicar muchísimo. Eso hemos hecho en los congresos internacionales de biomecánica. ¿Para presentaros qué? Pues para presentaros un equipo absolutamente portátil, ¿vale? Que con una exactitud endiablada, dicho no por mí, dicho por AP+, entre otras certificadoras de mediciones, ¿vale? Y que sirve para una cosa importantísima. Es decir, es a un lesionado con latigazo cervical cuando quieras, por diagnosticar o bien, y tenemos aquí el honor de tener a nuestro lado a María Lidón Lozano. Perdón, me equivoqué. Y infiere múltiples parámetros para determinar muchos resultados. Por ejemplo, infiere la cantidad del movimiento, la velocidad del movimiento, la capacidad de repetir el movimiento. Es obvio que si tienes un tope físico por una lesión, el movimiento, por muchas veces que lo hagas, de cierto punto no vas a poder pasar, ¿vale? Bien, y tenemos la suerte a partir de aquí, todos los datos recogidos en este congreso con María Lidón Lozano, subdirectora de la Dirección General de Tráfico, que nos ha aportado unos datos muy interesantes, entre ellos la disminución en 39 fallecidos del año 2017 al 2018. ¿Llegaremos algún día a ese objetivo de víctimas cero que se plantea al 2050? ¿Es factible todavía? Bueno, como les decía, el año pasado fallecieron en nuestras carreteras y en vías públicas 1.806 personas. Es verdad que hay un descenso respecto al año anterior, que es un descenso que significa un quiebre de la tendencia que teníamos de cierto estancamiento, pero la Dirección General de Tráfico, pensando en ese objetivo cero y en esa visión cero que queremos que alcanzar en algún momento, seguimos trabajando intensamente porque sí que pensamos que es posible. El factor accidentalidad va a estar siempre presente, pero los cambios en la vía, los cambios en los vehículos, los avances tecnológicos y la mejor formación y concienciación de los conductores, yo creo que en definitiva harán o nos ayudarán a conseguir que esa cifra de cero accidentes se pueda lograr, y en eso confiamos. Y todo eso contando que seremos más conductores, que seremos más mayores, todavía hay que soñar, ¿no? No, yo creo que no es soñar, yo creo que, vuelvo a decir, la tecnología y los avances nos dan una herramienta magnífica a nuestro alcance. Tenemos que seguir trabajando, enfrentándonos a nuevos retos, como decía, el envejecimiento de la población, que es un hecho en Europa muy significativo, y bueno, hay que seguir trabajando, como digo, pero yo creo que sí que se puede lograr. Cada vez creo que los conductores están más concienciados y cada vez creo que tendremos
unos resultados mejores. Perfecto. Además, no solo por parte de la DGT es quien tiene que concienciar, sino que ha aportado también que tenemos que ser todos los que empujemos desde nuestros ámbitos respectivos. La Dirección General de Tráfico sola no hace nada, los ayuntamientos solos no hacen nada, creo que es una responsabilidad compartida, pero no de instituciones públicas, sino le hablaba de asociaciones, fundaciones, clubes, asociaciones de víctimas que son importantísimas y nos ayudan a seguir adelante. Hay que decir que es una responsabilidad de todos, absolutamente de todos, poder lograr este objetivo. O sea, no podemos permitirnos que 1.806 personas fallezcan en nuestro país. Sí. Por un accidente, no podemos consentirlo. Y en cuanto, por ejemplo, a las campañas de la DGT, en las campañas, la última campaña, ha comentado que ha decidido desde el punto de vista de la visión de quien sobrevive. Efectivamente. Un pequeño cambio, ¿no?, con relación a las anteriores. ¿Por qué este cambio? Pues porque, a ver, yo creo que todos pensamos que no nos puede pasar a nosotros, que esto solo le pasa a los demás, que no vamos a fallecer en una carretera y ojalá no suceda, en eso estamos trabajando, pero lo que sí que nos puede pasar es que cualquier imprudencia que nosotros tengamos, una copa de más, un pequeño exceso de velocidad, un WhatsApp, una respuesta a una llamada, sí que nos puede ocasionar un pequeño desliz, una distracción, una maniobra incorrecta que ocasiona un accidente que a su vez cause la muerte de otra persona. Y eso no solamente por el fallecimiento de esa persona, es que nos va a destrozar la vida. Y yo creo que esa visión no se había tenido en cuenta. Es que vamos a acabar en prisión, que vamos a destrozar nuestra vida, nuestro futuro. Yo creo que no merece la pena arriesgarse y queríamos incidir en esa visión diferente, la visión del que causa el accidente por una imprudencia, no por ningún dolo, por una imprudencia nada más. Que además ha pasado de las distracciones a ser ya la primera causa de fallecimiento. Es la primera causa de accidentalidad en nuestro país actualmente. Y lo último que quería comentar, algo que también aportó muy interesante, que desde la DGT se van a impartir cursos de conducción segura, por un lado, y otro, formación permanente a los trabajadores. Eso es novedoso y personalmente me parece muy útil, ¿no? ¿Podrían explicarnos un poco en qué consisten? Pues a ver, los cursos de conducción segura enlaza un poco porque todos accedemos al permiso de conducir, normalmente muy jóvenes. A lo largo de la vida vamos desarrollando unas habilidades en la conducción o perdiéndolas. Y yo creo que era el momento de plantearse que quizá necesitamos cursos que nos ayuden a refrescar conocimientos y habilidades y técnicas de conducción para que la conducción sea segura. Hemos empezado pensando en esto y en hacerlos atractivos porque no pueden ser obligatorios. Pensamos que deben ser voluntarios, incentivándolos de alguna manera con una bonificación en su saldo de puntos. Estamos trabajando en ello, aún no están listos, pero esa es nuestra idea. De esa manera pensamos que todos los conductores podemos tener acceso a estos cursos, insisto, refrescar, reciclar esos conocimientos que hemos perdido y al final enfrentarnos al fenómeno del tráfico de una manera mucho más, con muchas más habilidades de las que tenemos que vamos perdiendo a lo largo de los años. Vamos a empezar con las motos porque nos preocupan las cifras de siniestralidad de las motos. Tenemos 5,3 millones de motos en nuestro país, mucho flujo y una siniestralidad que está subiendo y posteriormente seguiremos avanzando. Y en cuanto a los cursos de conducción para repartidores en moto, son cursos que intentamos que se introduzcan en el catálogo de cursos de Fundae, de la Fundación para la Formación para el Empleo, para que las empresas puedan ofrecerlo a sus trabajadores porque es un sector que está repuntando enormemente y que implica, y le contaba que hay 1,5 millones de repartos diarios en nuestro país en moto. Bueno, nos parece interesante trabajar en ese sentido y es otra vía que estamos explorando. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y nos veremos en más congresos. Eso espero. Muchas gracias, felicidades por el congreso. Gracias. Mecánica. Bueno, pues de ellas, el 31% no presentaba movimiento restringido patológico y el 77% presentaba un movimiento restringido que indicaba que había una patología. Es decir, esto al final da mucha luz también sobre los 130.000 lesionados leves que hablábamos al principio de la conversación. Bueno, a partir de aquí, solo agradecerles su atención y comentarles que el futuro de esto es insondable. Es decir, estamos trabajando en modelos predictivos para terapias combinadas que permitan una mejor rehabilitación y una ganancia del lesionado en cuanto a su calidad de vida tras el accidente. ¿Vale? Estamos trabajando en modelos predictivos que nos permitan
conocer el seguimiento o conocer el alcance de la lesión con patologías previas y situarnos por si estamos ante un agravamiento de una patología previa o estamos ante una nueva lesión. Estamos trabajando en modelos, en patrones, incluso para determinar si en patrones, si determinado patrón responde mejor a un tipo de tratamiento o a otro. Es infinito, ¿vale? Poco más. Espero que les haya interesado porque, bueno, esto lleva existiendo muchísimo tiempo, como he dicho antes, y no ha sido más que aplicar esta tecnología de otra manera a una necesidad que tenía el mercado del lesionado de tráfico. ¿Vale? Les doy muchísimas gracias por la atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias.